Vamos para dar inicio a esa última sesión. Padre, te damos tantas gracias porque, como hemos visto, tú eres un buen Padre que nos amas. Y Padre, te doy gracias por esa última conferencia que dio Hassan, porque nos demuestra el corazón que tú tienes por nosotros, que nos amas lo suficiente para disciplinarnos. Padre, te pido que nos des ese mismo carácter, esa misma naturaleza, que no castiguemos por frustración o por enojo, sino en amor, para asegurar que nuestros hijos puedan entender que lo que hicieron está mal y los amamos lo suficiente para advertirles que si continúan haciéndolo les va a afectar y lastimar. Y como dijo Hassan, no es suficiente disciplinar, sino también instruimos. Entonces, al yo hablar de este tema, dame la gracia y la sabiduría necesaria para poder compartir algo que va a ser de provecho a esas personas, sabiendo que muchas de las personas aquí presentes tienen mucha más sabiduría y mucha más experiencia que yo. Pero Padre, te pido que todos nosotros nos sometamos a tu palabra y que podamos aprender de tu palabra. Es en el nombre de tu Hijo Bello que pedimos esto. Amén. Muy bien, entonces el tema que a mí me toca es la instrucción de los niños. Y la instrucción, instruir, es básicamente la enseñanza, el transferir de nosotros, como dijo Hassan, sabiduría para que ellos puedan tomar decisiones correctas. Él citó el versículo que si instruimos al niño en su camino, cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces la instrucción es eso, es invertir conocimiento, entendimiento, sabiduría en la vida de nuestros hijos para que cuando ellos sean grandes tengan la capacidad de tomar y hacer buenas decisiones. Y digo esto, yo tengo 3 meses de ser papá y siento, y no solamente siento, la realidad es que no soy el más indicado de enseñar este tema. La realidad es que mi papá fue el que iba a enseñar este tema de instruir a los hijos, pero él no pudo por su salud, no ha estado al 100. Entonces a mí me tocó enseñar eso y lo padre es que tenemos suficiente instrucción aquí para no tener que sujetarnos a mi experiencia o mi conocimiento, sino que hay tantas escrituras que hablan acerca de la crianza de los hijos y de cómo invertir en nuestros hijos, que yo me puedo hacer a un lado y simplemente pudiera, si quisiéramos, leer escrituras acerca de cómo criar a nuestros hijos y sería suficiente. Entonces, básicamente es lo que vamos a hacer. Vamos a estar viendo escrituras y aprendiendo de ellas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es instruir a nuestros hijos? Entonces, si pueden abrir, por favor, Proverbios 12:1. Proverbios 12:1. Y como dije, vamos a estar viendo muchas escrituras. Y si quieres saber cómo ser buen papá, buen esposo, o si eres mujer, buena mamá, buena esposa, o inclusive cómo ser buen trabajador, cómo operar bien en la sociedad, el libro de Proverbios probablemente es el libro que contiene más información acerca de estos temas. Entonces Hassan estuvo leyendo mucho de Proverbios, yo también voy a estar leyendo mucho de Proverbios. Harías bien en leer Proverbios seguido, porque en Proverbios podemos encontrar la sabiduría necesaria para poder instruir a nuestros hijos y para poder progresar nosotros. Entonces Proverbios 12:1 dice así: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces, instrucción es sinónimo con impartir sabiduría. Entonces, lo que queremos hacer a la hora de instruir a nuestros hijos es darles la capacidad de tomar decisiones sabias. Y la sabiduría es diferente que simplemente impartir conocimiento. Puedes tener mucho conocimiento y no ser necesariamente muy sabio. Y es más, no necesariamente la experiencia significa sabiduría. Por ejemplo, pasas por el casino que está ahí por la Macroplaza, se me hace que es caliente, ¿y qué es lo que ves saliendo del casino? Muchos señores y señoras que ya son adultos malgastando su dinero. ¿Y qué te demuestra eso? Que no necesariamente la edad denota sabiduría, y no necesariamente la experiencia denota sabiduría, y puedes tener mucho conocimiento, pero si no lo aplicas, no te sirve de nada. Entonces no es suficiente solamente darle suficiente información a tus hijos. La instrucción no es solamente eso. Es bueno obviamente darles buena instrucción, pero si no les enseñas prácticamente cómo aplicar ese conocimiento, no es suficiente.
Porque ¿cuánto de nosotros hemos aprendido cosas, pero por no practicarlas, ha resultado ser de mucho dolor a nuestras vidas? Entonces, la meta, como dije, no es solamente dar información, sino ver en ellos la capacidad de tomar decisiones que van a ayudar su vida. Eso es lo que es instruir. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a dar 3 motivos del por qué debemos de invertir tiempo en la instrucción de nuestros hijos. Después les voy a dar 3 tips de cómo instruir a nuestros hijos, y después les voy a decir 5 formas de hacer que tus hijos odien la iglesia. Entonces, como dijo Hassan, si estás tomando apuntes, eso es más o menos el bosquejo de este estudio. 3 motivos por qué instruir, 3 tips para instruir y 5 maneras de hacer que tus hijos odien la iglesia. Entonces, motivo número 1, ¿por qué instruir? De hecho, Hassan mencionó eso. Instruir transforma el futuro de tu hijo. Mira conmigo otra vez Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice así: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, cuando instruimos, el fin es que algún día en el futuro nuestro hijo tenga la capacidad o hijo o hija, tenga la capacidad de tomar buenas decisiones. Nota que dice que cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y quién es el que escribió eso? Salomón. ¿Y qué es lo que sucedió con Salomón? Él se apartó de las cosas de Dios. Tuvo un buen papá que amaba a Dios, que tuvo muchos problemas, pero Salomón, el mismo autor de eso, instruye a tu niño en el camino que debe de ir, y cuando sea grande no se apartará de él. Fue la misma persona que se casó con 700 personas, tuvo 300, en nuestra cultura sería tipo casas chicas, serían mujeres que solamente las tiene para tener relaciones, pero no necesariamente son sus esposas. Y dices, ¿cómo alguien que escribió escritura pudo vivir esa vida? Esto no es garantía de que tus hijos no van a pecar. De hecho, Hassan lo dijo excelentemente. La Biblia nos advierte que por más buenos que sean nuestros hijos, jamás van a haber niños perfectos, y conforme se acerque más la venida de Jesús, cada vez van a ser más y más desobedientes los hijos. Entonces no debería de alarmarnos cuando tenemos hijos rebeldes. Al contrario, debemos de prepararnos para poder instruir aún a pesar de su rebelión. Entonces, el hecho que dice que no se apartarán de ello no significa que si tú haces bien tu trabajo, tus niños van a ser súper cristianos, van a ser súper bien portados, van a ser súper educados. Tú puedes hacer un trabajo excelente y que tus hijos sean rebeldes, que tus hijos se aparten de Dios. Y he visto esto, por ejemplo, en vidas de pastores que estimo mucho. Y ves a sus hijos y por ejemplo, uno, Fausto Fluker, yo creo que él es de las personas más tiernas y amorosas que he conocido, y tiene 3 hijos. Ellos te dirían lo mismo: mi papá ha sido un papá increíble. Sin embargo, uno de sus hijos se ha descarriado y está viviendo en rebelión, y él te diría, eso no tiene nada que ver con la forma que me crió mi papá. Mi papá me crió de una forma amorosa, de una forma temerosa de Dios. Sin embargo, él ha decidido tomar malas decisiones. Pero ¿qué es lo que sí tiene? Él, y hasta el día que muera, no puede decir es que no sabía la mejor opción. Y yo creo que eso es lo que está diciendo. Si hacemos un buen trabajo como papás, el resto de nuestra vida, nuestro hijo no va a tener la excusa de que no sabía cuál era la mejor opción, porque aún en nuestra vejez no se van a apartar de ¿qué? De las instrucciones que les hemos dado. Entonces, el dicho mexicano, lo que bien se aprende no se olvida, yo creo que aplica eso. Que si tomamos el tiempo para instruir en ellos, eso va a cambiar la forma que ven todas sus decisiones por el resto de su vida. El segundo motivo por el cual debemos de instruir a nuestros hijos se encuentra en Proverbios 1:8. Si pueden ir ahí, por favor. Proverbios 1:8. El segundo motivo por el cual instruimos es porque necesitamos combatir la corriente de este mundo. Dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Nada más para mencionar rápidamente, los estudios que han pasado hasta ahorita, y ese estudio son neutrales en cuanto a género. Estamos intentando que esto aplique perfectamente a papás y mamás, papás solteros, mamás solteros, parejas que siguen
juntos. Esta no es una instrucción exclusiva ni para papás ni para mamás, esto es general, y por eso dice aquí, la instrucción de tu padre, la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán sobre tu cabeza, ese es el instruir, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces lo que está diciendo es, hijo, escucha la instrucción. ¿Por qué? Porque hay malas influencias en el mundo. La Biblia dice que las malas influencias corrompen los buenos hábitos. Entonces nosotros debemos de invertir en la instrucción de nuestros hijos, porque van a haber muchos factores que van a estar influyendo en la vida de tus hijos. Y si tú tienes hijos, no sé, ya en la escuela, ya en la primaria, ya en la secundaria, y cada vez conforme van avanzando es más y más la corriente que ellos están enfrentando. Tengo una historia de un cuate que se estaba bañando y su hija de 5 años, él se estaba bañando, su hija le pregunta, oye papá, ¿eres gay? Y el papá, ¿qué? Apaga el agua, sale de la regadera. ¿Qué dijiste? Pues imagínate, una niña de 5 años. No, quería saber si eres gay. ¿Dónde escuchaste esa palabra? No, que en la escuela, pues el hermano de mi amiga es gay y pues quería saber si tú eras gay. Y obviamente la niña ni siquiera sabía qué es lo que estaba diciendo, pero el papá se alarmó. Imagínate, a los 5 años ya están recibiendo esa información que está afectando la forma que procesan sus pensamientos y todo eso, y a menos de que tengan una influencia del padre que está guiándolos en la dirección correcta, si tú solamente dices, pues van, que en la escuela los instruyan, que en la iglesia los instruyan, la corriente va a ser demasiado y se los va a llevar, y nosotros, yo creo que hemos sido puestos por Dios para estar ahí puestos, para combatir la influencia mala que hay en el mundo. Ahora, no estoy diciendo que sacas a tu hijo del mundo. Yo creo que ese es un error que cometen algunos papás en el deseo de proteger a sus hijos, porque yo creo que un niño tiene que aprender a tomar decisiones propias, y lo peor que puede hacer un papá es sacarlo del mundo, que toda su niñez, toda su primaria, toda su secundaria, toda su prepa ha sido tan protegido por el papá que ni una vez ha tenido que confrontar el pecado y decir no, y de repente a los 18 años, cuando sale de la casa, cuando va a estudiar, y no tiene absolutamente nada de experiencia diciendo no, de repente llegan las tentaciones mayores. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a caer. Entonces lo que queremos hacer es que desde niños los hijos, nuestros hijos, aprendan a decir que no, y con nuestra guianza y nuestro apoyo y nuestra ayuda y nuestra involucración en su vida puedan aprender a decir no a esas corrientes que están impactando y influyendo en su vida. Entonces, el primer motivo por el cual instruimos es porque va a cambiar su futuro. Número 2, porque va a combatir la corriente de este mundo. Número 3 está en Proverbios 6:23. El tercer motivo por el cual instruimos es porque, y de hecho también mencionó esto Hassan, corrección sin instrucción es dañina. Muchas veces pensamos que si solamente reprendemos los malos hábitos estamos haciendo suficiente. Que si cuando se equivocan les decimos, estás mal, ya hemos cumplido con nuestra función como papás, pero solamente es la mitad. Reprender fallas es la mitad. Si no va acompañado de instrucción, va a hacer más daño que provecho. Mira lo que dice aquí. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, cuando reprendemos, debe de ser acompañado por instrucción. Una vez más, lo dijo Hassan, entonces no voy a hacer mucho hincapié en esto. Pero no sirve de nada decirle al niño qué es lo que ha hecho incorrectamente si no les demuestras el camino que deben de seguir. Y he visto esto, en lo cual he visto que papás están gritándole a sus hijos y los niños literalmente están diciendo, es que no sé qué hice. ¿Les ha pasado? Y hay veces que yo vi esto de niño, no tanto con mis papás, particularmente con mi papá, porque cuando mi papá me daba nalgadas era como un suceso de como 3 horas. Era como que me sentaba, me decía, ¿sabes lo que hiciste? Y obviamente yo, sí, ok, hice. ¿Qué hiciste? Le pegué a mi hermana.
¿Y por qué te voy a dar una nalgada? Porque si no, lo voy a seguir haciendo. Y era así como media hora de explicación. Y ya después me daba la nalgada y luego era como que... Y mi papá era increíble y por eso le pedí a mi papá que diera eso. Porque literalmente, no estoy exagerando, era como media hora de instrucción, unos cuantos segundos de nalgada, y mi papá era la mano más veloz del oeste. Yo creo que él daba como 10 nalgadas en 3 segundos, era impresionante. Entonces nada más daba las nalgadas de volada y literalmente él pasaba si necesitaba 10, 15 minutos consolándome. Entonces lo que decía Hassan, está bien, mi hijo, eso me duele más a ti que a mí. No, bueno, sí, de hecho sí me dolía más a mí que a él, pero me decía, mi hijo, te amo, eso me duele más a mí que a ti. Yo, uy, sí, tú no tienes las nalgas rojas, pero me amaba, me apapachaba, me consolaba. La corrección sin instrucción es increíblemente dañina. Entonces, esos son los 3 motivos por el cual instruimos, porque no es suficiente solamente dar buena información. Si no instruimos, la corriente de este mundo se va a llevar a nuestros hijos. Y 3, si solamente corregimos sin instruir, los niños van a estar frustrados y no protegidos e instruidos. Entonces, les quiero dar 3 tips para instruir, y aquí vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo. Número 1, la instrucción es más que palabras, es un ejemplo. No hay nada que devasta a un niño tan rápidamente como escuchar a su padre pedirle hacer algo que él no está dispuesto a hacer. Entonces, cuando el papá le dice a su hijo, mira, tienes que hablarle bien a tu hermana porque pues, tienes que ser caballeroso, y a la hora ve cómo está gritándole a su mamá, de repente él siente, pues si es tan importante, ¿por qué no lo practicas tú? Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5, 1. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí está el concepto importante. Los hijos imitan lo que ven más de lo que obedecen lo que escuchan. Puedes darles instrucciones increíbles y va a ser muy difícil que obedezcan, pero ¿sabes qué tiene mucho más impacto que 1000 sermones que le des a tus hijos? Vivir de una forma que ellos pueden imitar. Que tus hijos, mis hijos, pueden estar orgullosos de su padre a tal grado que digan, yo quiero ser como él. Y es muy triste, y una vez más, no lo digo para juzgar, y yo me pongo debajo de esto porque tengo realmente temor a no ser un papá bíblico. Pero qué triste cuando los niños se crían aún en hogares cristianos y dicen, mi meta como papá es ser nada como mi papá que tuve en esta vida. Y de hecho, eso es lo que dice mi papá acerca de su papá. Su papá no fue cristiano, estuvo totalmente ausente, es más, se divorció mi abuelo de mi abuela antes de que mi papá naciera. Entonces mi papá nació literalmente a una mamá soltera, y su papá estaba totalmente ausente, era un alcohólico que se suicidó cuando mi papá tenía 4 años. Entonces mi papá tenía ese ejemplo, y después mi abuelita se casó con un tipo que maltrataba y abusaba a mi papá y a mi tío, no sexualmente, pero sí físicamente y verbalmente. Entonces mi papá tenía esos 2 malos ejemplos, y su meta como papá era hacer exactamente lo opuesto a sus papás, a su papá y a su padrastro. ¿Y cuántas personas se crían en iglesias? ¿Y cuántos hijos de pastor? Existe el dicho, hijo de pastor, lo peor. ¿Cuántos hijos de pastor por escuchar tantas instrucciones, mas no ver un buen modelo a seguir, resultan odiando la iglesia? Es más, compartí eso un domingo hace un tiempo, de un niño en Estados Unidos que quemó la iglesia de su papá. El niño tenía como 6 años. Entonces literalmente agarró un cerillo, prendió las cortinas y se encendió todo el templo. Y cuando le entrevistaron al niño, le preguntaron, ¿por qué hiciste eso? Y dijo, a ver si ahora sí me presta atención. Entonces no es suficiente, como dije, dar buenas palabras y dar buenos conceptos si no lo estamos viviendo y no estamos siendo un ejemplo. Mira conmigo 1 Corintios 4:15. Primera de Corintios 4:15 dice así: porque aunque tengas 10,000 ayos, eso es como gente que cuida, maestros, lo podrías decir.
en Cristo no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. Lo que está diciendo aquí Pablo, le está escribiendo a una iglesia, está diciendo, tienes mucha gente que le encanta hablar de la Biblia, predicar la Biblia, enseñar la Biblia, explicar la Biblia, pero que no quieren ser papás. ¿Qué significa eso? Es mucho más fácil dar un buen sermón que vivir una buena vida. Es mucho más fácil darle a tus hijos buena información que vivir de tal forma que glorifica a Dios. Yo creo que el ejemplo más claro de esto es el autor de Proverbios, que Salomón siguió mucho lo que hizo su papá David. Entonces, aunque David, y vemos de hecho en 2 de Samuel, el segundo capítulo, uno de los capítulos más padres en el cual Salomón recibe instrucción de David, y es una enseñanza padrísima. Dice que no te apartes de la ley, búscalo todos los días de tu vida, y es una enseñanza muy padre. Pero ¿qué es lo que pasó con Salomón? Cayó en el mismo error de adulterio que su papá. Podemos enseñar bien, pero es más fácil que los niños repitan lo que ven que obedezcan lo que escuchan, como dije. Entonces, tip número 1. La instrucción no es tan importante como el ejemplo. Y de hecho, Nick Vujicic, un predicador y conferencista, que de hecho, a lo mejor lo han visto en YouTube, es un hombre que vive sin brazos y sin piernas, así nació. Entonces es algo famoso por eso, porque es conferencista y obviamente es muy emotivo ver a esa persona hablar y eso. Él está casado y acaba de quedar embarazada su esposa y le estaban entrevistando acerca de los valores que aprendió de sus papás. Sus papás son pastores, hicieron un buen trabajo y dijo eso y se me hizo tan impresionante. Tus hijos necesitan un buen papá más de lo que necesitan una buena educación. Dando a entender que muchas veces nos esforzamos tanto como papás diciendo, es que estoy trabajando 1,000,000 de horas. ¿Por qué? Porque le quiero pagar la colegiatura de mi hijo a una buena escuela. Cálmate, tranquilo. Eso es bueno, pero tus papás necesitan más un buen papá que una buena escuela. Necesitan más un papá que está presente que un papá que está ausente, que los mandó a un buen colegio. Entonces, eso es número 1. La instrucción es más que palabras, es la forma que vives. Número 2. Y eso ya sé que lo escribí un poco raro, pero ahorita lo explico. No cultives en tus hijos un concepto de independencia. Y de hecho le hablé a mi papá hace 3-4 horas y le dije, pues voy a enseñar acerca de la instrucción, qué debo de mencionar, ayúdame, porque la verdad, como les digo, no tengo mucha experiencia personal. Obviamente sí hay muchas escrituras y eso es lo que él me dijo. Nada más una cosa me dijo. Dijo, asegúrate que la familia no sean muchos miembros individuales, sino que sea un conjunto. Y lo que él dijo, y obviamente en su hogar era un poco diferente porque era una mamá soltera, que tenía que trabajar y ser mamá, y eso es muy difícil. Y la verdad, si tú estás aquí y eres madre soltera, mis respetos, yo creo que la gente más chambeadora en el mundo son los papás o mamás solteros o solteras. Y si tú estás viendo de esa forma, la verdad, pídele a Dios que te dé la fuerza para hacer esa labor tan importante y hacer el trabajo de 2 personas. Entonces, a lo mejor, y fue por eso, porque mi abuelita fue mamá soltera, pero mi papá dijo que en su casa cada quien iba por su propia cuenta. Entonces, mi abuelita salía en la mañana y no regresaba hasta la noche porque estaba trabajando. Entonces mi papá iba a la escuela, regresaba de la escuela y se iba a jugar básquetbol, y todo su tiempo lo pasaba independientemente. Y lo que él hizo con nosotros, que fue de mucha ayuda, es que en vez de permitirnos, pues, él por su lado y él por su lado y yo por mi lado y mamá por mi lado, es que él aseguraba de involucrarnos lo más que podía en las cosas que él estaba haciendo. Entonces, si tenía un viaje para predicar, hacía todo lo posible por llevarme a mí o a mi hermana o a toda la familia si podía. Hacíamos vacaciones cada año, y eso no tiene que ser, a lo mejor dices, es que mi economía no es buena. Puedes ir a la sierra y poner una tienda de campaña y por muy poco dinero pasar tiempos inolvidables para tus hijos. Es un mito horrible que si le damos tiempo de calidad a nuestros hijos es suficiente. No es suficiente tiempo de calidad si no va acompañado de tiempo en cantidad. Muchas veces pensamos, con que pase un buen fin de semana con ellos al mes, ya estoy cumpliendo como papá. No. Debe de ser algo casi constante.
en el cual estás invirtiendo en la vida de tus hijos. Y quieres, como dije, cultivar en ellos el sentido de que somos un conjunto, no muchos individuos. Dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces lo que dice ahí Pablo es que nosotros como cristianos somos miembros de una familia espiritual. Y así como para ser miembros de una familia espiritual necesitamos conocernos, abrazarnos, apapacharnos, servirnos, así también dentro de la familia, un papá o una mamá o un hijo que está siempre ausente no está funcionando como un miembro integrado de la familia. Y agrego esto en ese momento. Eso significa, 1, que va a ocupar mucho tiempo, 2, que va a ser un sacrificio, 3, que no va a ser fácil. Y digo esto, la responsabilidad de la crianza de los hijos no es la iglesia y no es la escuela, y papás, no es tu esposa. La responsabilidad cae primordialmente sobre el papá, obviamente sobre los dos papás, pero primordialmente sobre el papá. Y demasiados papás piensan que si voy a la iglesia, ya estoy cumpliendo con los requisitos espirituales para mi hijo. No. Como dije al principio, si no lo estamos modelando en casa, vamos a criar niños que son hipócritas, que tienen que llegar a la iglesia a fingir una espiritualidad que no tienen sus papás. De hecho, hace 2 semanas me tocó una consejería de una mamá que dice, mi esposo no pasa ni un segundo de la semana con los hijos, salvo cuando vamos a la iglesia, es porque quiere verse muy bien. Entonces, obviamente, porque los niños están tan privados del afecto, que cuando él les demuestra un poquito de atención, se le suben, se le encasan, lo besan y todos lo ven y dicen, wow, qué buen papá. Es buen papá 2 horas a la semana cuando está en la iglesia y el resto del tiempo está menospreciando y dejando que sus hijos pasen desapercibidos. Entonces, no es suficiente tiempo de calidad, sino necesita haber cantidad de tiempo. Y también, agrego esto también, y es algo que dijo Hassan también, para poder hacer esto necesita haber una relación correcta entre padres e hijos. Y los dos extremos es que hay unos que son muy permisivos y hay unos que son muy perfeccionistas. Entonces no sé cuál es tu trasfondo o cómo era tu familia, pero los dos extremos son esos. Uno es que jamás hay instrucción, jamás hay conversaciones difíciles, jamás es, hijo, no debes de hacer esto. Y en familias no cristianas llega al punto hasta que es, ok, tú ve y haz lo que quieras y siempre y cuando no vengas con una enfermedad de transmisión sexual, embarazada, drogadicto en la cárcel, está bien. Y tú no me cuentas a mí y yo no te pregunto y así está bien. Y dentro de la iglesia no es tanto así, pero dentro de la iglesia los papás permisivos son los que simplemente ven errores en sus hijos y ellos dicen, para mí lo mejor y lo más fácil es no instruirlos. Porque como dijo Hassan, obviamente nunca es cómodo corregir e instruir a tus hijos. Pero si los amas, lo haces. Y él compartió varias escrituras de eso. Pero el otro extremo son los papás perfeccionistas. Son los papás que quieren que sus hijos sean todo lo que ellos no podían ser. Entonces, por ejemplo, si tienes a un exjugador de fútbol que nunca le fue muy bien, pero él ve a su hijo y él dice, yo tengo la esperanza de que mi hijo es el próximo Messi, próximo Cristiano Ronaldo, y es un perfeccionista, y todos los días el niño tiene que estar jugando fútbol. ¿Por qué? Porque el papá quiere a través de él cumplir sus sueños. Es lo que dice en Efesios 6:4, que los papás no deben de provocar a ir a sus hijos, y Colosenses 3:21 dice que no debemos de exasperar a nuestros hijos para que no se desalienten. Y eso es lo que sucede. Cuando nos enfocamos en ser perfeccionistas, se desaniman porque jamás van a poder ser lo suficientemente buenos. Y si nos enfocamos en ser demasiados permisivos, vamos a crear niños que no se sienten amados porque sus papás no los amaron lo suficiente para tener esas conversaciones difíciles con ellos. Entonces, tip número 1 es la instrucción. No es solamente palabras, sino que también un ejemplo. Número 2, debemos de no cultivar un concepto de independencia.
Y número 3, y yo creo que más importantemente, para instruir a nuestros hijos correctamente es, y así le puse, ver más allá de tus hijos. Ver más allá de tus hijos. El error que cometemos, yo creo que cualquier papá y cualquier mamá, y a lo mejor aún más en las mamás, el error yo creo más común, y es en el afán de ser buen papás, no lo hacen en mal plan o en mal rollo, pero es que hacen a sus hijos el centro de su existencia. Y depositan en su hijo la fe de que si crían a un buen hijo han sido exitosos en su vida, y si no crían a un buen hijo es devastador. Y esto pone tanta presión en la vida del niño que él va a aguantar el tiempo que pueda, y va a ser un buen niño y va a ser educado. ¿Por qué? Porque él entiende que si él se va por las tortas, sus papás van a ser destruidos. Pero llega el momento en el cual él ya no puede continuar con ese estilo de vida y va a romper. Y porque hay tanto estrés sobre su vida, porque hay tanto énfasis en los papás, que el niño ya se da por vencido y ya deja de intentar complacer a sus papás porque ha habido tanta presión sobre su vida. Y yo creo que el remedio de esto es Romanos 11:36. Vamos ahí, Romanos 11:36. Muchos de ustedes lo saben, es uno de mis versículos favoritos. Es decir, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, amén. Son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es comunicarles que no son lo más importante del universo. Lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos es enseñarles que Cristo es lo más importante del universo y que tenemos la oportunidad de glorificarle con nuestras vidas. Que nuestros hijos no son el centro de nuestra existencia. Jesucristo es el centro de nuestra existencia y estamos invitando a nuestros hijos a que junto con nosotros adoren a Cristo. Entonces, cuando la mirada está siempre puesta en nuestro hijo, va a ser devastador, pero cuando nuestra mirada está puesta en Cristo, podemos invitar a nuestros hijos a que ellos también adoren a Cristo. Por eso dice aquí, que a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, esto es demostrarle y comunicarle a tu hijo desde una temprana edad, desde que empiezan a entender que ellos no son lo más importante de tu vida. Que Cristo es lo más importante de tu vida, y también instruirles que el motivo que Dios nos ha puesto en este mundo es para el beneficio de los demás. Porque, y aún en las canciones que se cantan para los niños y en los libros que tenemos para los niños, es como que tú eres especial y tú eres el centro de atención y tú eres el dueño de tu propio universo. Y sí, Dios te ama y sí eres especial a los ojos de Dios, pero tienen que entender que el propósito de su existencia va más allá de ellos. Y de hecho, mira lo que Jesús le dijo, o más bien Dios le dijo a Abraham en Génesis 26. Génesis 26 dice, 26:4. Dice, multiplicaré tu descendencia. Entonces le está diciendo a un cuate que ya es muy avanzado en edad, se me hace que en ese entonces ya tenía más de 90 años, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Qué es lo que le dijo a Abraham? Antes de que naciera su hijo. El propósito que te voy a dar hijos no es para tu bendición, sino para la bendición de las naciones. El motivo que nosotros tenemos hijos no es para beneficio de ellos o beneficio de nosotros, sino beneficio de las naciones. Y eso yo creo que se puede enseñar a una temprana edad, enseñándole la generosidad a nuestros hijos. La persona que me discipuló en la escuela de evangelismo, adoptó a 2 niños que se llevan un mes. Entonces casi son gemelos. Y porque él tiene muchos amigos, siempre le están dando muchos regalos. De hecho, así también es con Juanito. Y obviamente estamos muy agradecidos, pero tiene tanto Juanito que es como que, o sea, no sé si va a ser el consentido que dice Hassan que le va a ir requete mal porque recibe tantas cosas. Y lo que hace la persona que me discipuló es cada regalo que su hijo o su hija recibe, tienen que regalar uno a una familia de necesidad. ¿Qué es lo que le está enseñando eso al niño desde el principio? Si tú tienes algo, es para poder bendecir a los demás.
El centro de tu existencia no es a ver cuánto puedo obtener yo, sino el centro de nuestra existencia es a ver cuánto podemos alabar a Dios y adorar a nuestro vecino, a nuestros amigos, a los más necesitados. Y si somos honestos, ese es el problema no solamente con los niños, sino con los adultos. Y nosotros ni siquiera tenemos esa mentalidad. Por eso es tan difícil instruirle a nuestro hijo eso. Porque nosotros vivimos de tal forma de aumentar nuestra seguridad, de aumentar nuestra comodidad, de aumentar la facilidad de nuestra vida, en vez de decir, Dios, usa y utiliza mi vida de la forma que tú quieras, como tú puedas, para tu gloria y el bien de los demás. Y esa es la misma mentalidad que tenemos que estar transmitiéndole a nuestros hijos. Y el mejor ejemplo de eso, el mejor ejemplo de vivir para el bien de los demás, ¿quién es? Jesús. Mira conmigo Mateo 20:28. Mateo 20:28. Dice así: como el Hijo del Hombre alto ahí. Nota que en esta sección Jesús se llama el Hijo del Hombre. Entonces, estamos hablando de ser papás, estamos hablando de los hijos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el fin de nuestros hijos? No ser servido, sino servir y que ellos den su vida por el beneficio de los demás. Esto se tiene que inculcar desde el primer día que entienden. Desde el primer día que puedes entablar una conversación con tus hijos, tienes que comunicarle. Tú existes para algo más grande que tú mismo. Tú existes para algo más importante que tu comodidad y tu bienestar. Tú existes para glorificar a Dios y Dios te está invitando a ti a que participes en su gloria. A lo mejor a sus 9 meses, a su año, está como que, no entiendo. Pero imagínate si desde antes de que él sabe formular palabras, él está aprendiendo. Hay un Dios que existe y Él está por sobre todas las cosas y yo desde ahorita tengo que aprender a adorarle a Él. Entonces, esos son los 3 puntos, los 3 tips para instruir. 1, la instrucción es más que palabras, es la forma que vives. 2, no cultives miembros independientes de tu familia. 3, debemos de ver más allá de nuestros hijos. Ahora, para terminar, tengo 5 puntos. Esos 5 puntos no son míos. Los leí y se me hicieron excelentes. Y eso es una forma sarcástica. 5 pasos para que tus hijos odien la iglesia. Entonces, yo creo que esto habla en general. 5 pasos para ser mal papá. Número 1. Asegúrate que tu fe solamente es algo público y no es algo privado. Entonces lo que dije hace rato. Asegúrate que llegues a la iglesia y que tú seas la persona más espiritual del mundo y predica el pastor y amén, hermano, y oras y eres ferviente y llegas a la casa. Es más, ni siquiera llegas a la casa, te subes al carro donde ya no puede ver la gente y ya cambiaste totalmente de parecer, ya cambiaste totalmente de actitud. ¿Qué es lo que identifican los niños? Ok, la iglesia para mi papá es solamente una oportunidad de verse más espiritual de lo que es, pero realmente no ha cambiado su vida y van a crecer con una actitud igual de hipócrita que la nuestra. Entonces lo opuesto es, si queremos que nuestros hijos amen a Dios y que podamos instruirles a través del ejemplo, tenemos que asegurarnos que somos los mismos en la iglesia que fuera de la iglesia. Y esto da miedo. Esto da miedo porque lo que yo he visto en mi experiencia es que la mayoría, casi todos, llegamos a la iglesia con el afán de que piensen que somos muy espirituales. Y yo creo, y de hecho lo comenté eso el miércoles, yo creo que tenemos que bajar la guardia y dejar que las personas vean cómo realmente somos. Porque todos estamos llegando con esa misma hipocresía. Entonces yo creo que haríamos un bien nada más eliminar esa hipocresía. Y si tú eres un pagano, pues mínimo no finjas ser algo que no eres para que puedas recibir ayuda. Y créeme, si tus hijos solamente te ven arrepentido en la iglesia y no en el hogar, esto va a crear en ellos, como dije, una mentalidad de hipocresía. Número 2. Ora solamente por personas en la iglesia.
que llegas y hablas con personas y dices, claro que sí, me encantaría orar por ti. Y eso es aún más peligroso si eres líder o si eres pastor, porque infinidad de personas llegan pidiendo oración por ti, más bien pidiendo oración de ti. Ora solamente por las personas en la iglesia que vienen y piden oración y no eres por tus hijos. De hecho, esa es una de las cosas que más impactó mi vida acerca de mi papá. Él literalmente todas las noches iba a mi cuarto y oraba por mí. Limitadísimas las noches en las cuales no oraba por mí. Y cuando era más pequeño, aún también compartía conmigo una historia de la Biblia. Y habían historias que tenía que eran mis favoritas. Y decía, compárteme otra vez de esta, compárteme otra vez de esta. Los niños necesitan ver que no solamente estás interesado en la espiritualidad de aquellos que están afuera de tu familia, sino también de aquellos que están dentro de tu familia. Número 3. Enfócate solamente en su moralidad y no en su relación con Dios. Y déjame explico. Y eso es teológicamente muy importante. Porque hay personas que son muy morales, pero que no conocen a Dios. Tú puedes no mentir, tú puedes no usar groserías, tú puedes ser una persona que no tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, tú puedes ser una persona que no robas en tu empleo y no conocer a Dios y que no sea de beneficio para ti. Y tantas veces nos enfocamos solamente en no haz esto o haz esto y no hablamos absolutamente nada del evangelio. No les compartimos, ok, vas a fallar y como humano vas a fallar, lo que necesitas es un salvador. Lo único que decimos es, no mientas, ¿por qué? Porque es malo mentir. Entonces, ¿qué es lo que creamos? Creamos un chorro de religiosos que no saben que necesitan depender de Cristo para todo. Número 4, y eso es muy interesante. Ofrenda y apoya económicamente a los necesitados siempre y cuando no afecte tus necesidades. Entonces es como el cuate que te limpia el parabrisas y como que metes tu mano a la bolsa y buscas la moneda más pequeña y es como que, ¿cuál es la más pequeña? $1, perfecto. O no, charro, saqué una de 5, pues ya ni modo. Y cuando tus hijos ven eso, ellos identifican que para ti las cosas de Dios no es lo más importante. Es más, estaba hablando con alguien ayer o antier, ayer y me estaban comentando que hay una iglesia en la cual tienen ofrendas también en los salones de los niños. Y no creo que hagan eso por su afán de tener más dinero, porque ¿cuánto van a ofrendar los niños? Los niños van a ofrendar 2, 3, 5 pesos, lo que le den los papás. Entonces no creo que el fin sea recuperar más dinero, pero instruir a los niños desde una temprana edad, que es un honor y un privilegio dar. Y cuando solamente damos de lo que nos sobra, los niños van a identificar eso como que, ok, siempre y cuando no sea un sacrificio, quiero dar. Y esta es la quinta y la última y con eso concluyo. Haz que la comunión con cristianos sea una prioridad siempre y cuando no haya otra cosa. Entonces, muchas veces sí somos. Ok, para mí es importantísimo ir a la iglesia siempre y cuando no juegue en la América. O para mí es importantísimo ir a la iglesia siempre y cuando no me desvelé anoche y ahora estoy muy cansado. Entonces los niños ven eso y dicen, no, pues al parecer el América le es más importante a mi papá que Dios, o el descansar le es más importante a mi papá que Dios. Una vez más, con los niños van a seguir más el ejemplo que las palabras que dices. Okay, para concluir, ser papás bíblicamente es un privilegio. La Biblia dice que como saetas en manos de un ¿cómo se dice? De un guerrero, son hijos, son los hijos. Entonces lo que está diciendo es que cuando tienes hijos, tienes la oportunidad de impactar e influenciar una mayor cantidad de personas posible. Es más, el primer mandamiento que Dios dio al hombre era multiplicar y fructificar, llenad la tierra. Eso significa, cásense, tengan hijos. Es bueno querer casarte, es bueno querer tener hijos, es un privilegio tener hijos. Y porque es difícil, muchas personas dicen, no, prefiero no tener hijos, prefiero no tener niños, es muy difícil. Ahorita apenas estoy aprendiendo eso y solamente tengo uno. No me imagino aquellos papás que tienen 3, 5, 12, el esfuerzo que es, pero ¿sabes qué?
qué bendición 40 años después, ya que estás, no sé, ya mayor de edad y ya tus hijos son adultos, y ya tus hijos están casados, y ya tienes nietos, sentarte y decir, wow, esas 3 personas, estas 5 personas, esas 2 personas están haciendo mucho más por Dios de lo que yo pude haber hecho en una vida. Es una bendición y un honor que Dios nos da poder tener hijos, y no debemos verlo como algo secundario, sino es increíblemente importante tomar el tiempo desde ahorita para instruir a nuestros hijos. Concluyo con esto: no eres el papá perfecto. Tú no eres el papá o la mamá que tus hijos necesitan. No pongas esa presión sobre tu vida, porque vas a fallar vez tras vez tras vez, porque no somos humanos perfectos. Entonces, como dije, el tercer punto, de que no debemos de enfocarnos tanto en nuestros hijos, sino que ayudar a que nuestros hijos, juntamente con nosotros, se enfoquen en Dios. Así también, cuando fallamos, tenemos que quitar la mirada de nosotros mismos y ponerla sobre Cristo. Y déjate digo esto: Dios ama más a tus hijos que tú. Dios está más interesado en el bienestar de tus hijos que tú. Tenemos que aprender a confiar que Dios es el Padre perfecto, y que cuando nosotros fallamos, que le enseñemos a nuestros hijos a correr a Cristo, a hallar socorro y alivio y consuelo, sabiendo que Él es el único Padre perfecto, sabiendo que Él es el único Padre que no nos da la espalda, sabiendo que Él es el único Padre que no nos deja ni nos desampara. Entonces, nada más como repaso. 3 motivos por los cuales instruimos: 1, va a cambiar su futuro; 2, va a combatir la corriente de este mundo; y 3, que si solamente corregimos sin dar instrucción, los va a dañar. 3 tips para instruir. La instrucción es más que palabras, es la forma que vives. 2, no debemos de cultivar en nuestra familia miembros independientes. 3, tenemos que ver más allá de nuestros hijos. Y las 5 formas de hacer que tus hijos odien a Cristo, odien la iglesia, odien a Dios, es: asegúrate que tu fe sea solamente pública y no privada; ora solamente por personas que están en la iglesia; enfócate en la moralidad y no en el evangelio; da económicamente a menos de que afecte tu economía; y haz que la iglesia sea una prioridad siempre y cuando no haya nada más que hacer. ¿Les parece si oramos? Nos vamos a orar y vamos a tomar 10 minutos para ir al baño, tomar café, y según yo todavía no hay preguntas, entonces siempre es muy útil. No, sí hay una pregunta. Entonces, siempre es muy útil porque ahí ya pueden hacer preguntas más específicas, y eso es muy general. Y sé que aquí hay papás con niños pequeños, hay papás con niños adolescentes, hay muchos rangos diferentes de edades. Entonces, el hacer preguntas ayuda a que seamos un poco más específicos con nuestros consejos. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias porque tú eres el papá perfecto, y tú nos amas, y tú deseas y tú anhelas que nosotros instruyamos a nuestros hijos de una forma correcta. Padre, danos la gracia y el poder a través de tu Espíritu Santo para poder hacerlo. Y recuérdanos, Padre, cuando caemos y cuando nos equivocamos, que tú eres el Padre que está sobre todos los padres, y que tú eres el Padre perfecto, y que lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos es que ellos no se enfoquen ni en ellos mismos y que ellos no se enfoquen en nosotros, sino que ellos se enfoquen en Jesucristo, el papá perfecto. Te doy gracias por esa tarde y esa oportunidad de meditar en lo que significa que tú eres nuestro Padre, en meditar en lo que significa disciplinar a nuestros hijos, en meditar en lo que significa instruir de la forma correcta a nuestros hijos. Te amamos y es en el nombre de tu Hijo precioso que pedimos esto. Amén.